Así que les voy a presentar a la presentadora de esta nueva actividad, que es la regente Viviana de la Escuela de Artes aquí de Rosario. Así que bienvenida, Viviana, y bueno, ella nos va a presentar lo que continúa y lo que realmente da apertura. Buenos días a todos. Bueno, me toca presentar a un artista rosarino conocido por todos nosotros, con un currículum extensísimo, Román. ¿Cómo hacía yo para hacer tu currículum un poquito más chiquitito? Pero bueno, los conocemos. Él es Román Vitali, nació en Rosario, estudió psicología y licenciatura en Bellas Artes. Se encuentra cursando el doctorado en Arte y Cultura Visual en la Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario. Docente de diferentes cátedras en la misma universidad y en escuelas de nivel terciario no universitario. Realizó clínica de obra con el artista Jorge Gummiermayer y participó del programa de becas para jóvenes artistas Guillermo Cuica en el Centro Cultural Borges, Buenos Aires. Ha realizado exhibiciones individuales y colectivas en espacios culturales y museos tales como Casa de América, Madrid, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Malva, Museo de Bellas Artes Juan B. Castanino y Macro de Rosario, Museo de Arte Contemporáneo Bahía Blanca, Museo Montreff, Buenos Aires, Museo Genaro Pérez, Museo Evita Palacio Ferreira, Córdoba, Centro Cultural Ricardo Rojas, Centro Cultural Recoleta, Centro Cultural General San Martín, Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires. Museo Diario La Capital de nuestra ciudad, Fundación OSDE, Galería Ruth Pensácar en Buenos Aires, expone también en diferentes galerías internacionales como Madrid, Miami, Chile, entre otras. Entre los premios y distinciones recibidas por sus obras se encuentran subsidio a la creación artística, Fundación Antorchas, beca Fondo Nacional de las Artes, Premio Leonardo, Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, Premio Salón Nacional de Rosario, Premio Bienal Nacional de Bahía Blanca, menciones Cultural Yandón y Premio Banco Nación. Vive y trabaja en nuestra ciudad, es lo más importante. Con sus carpetas de trabajo que contienen múltiples proyectos, sus recuerdos, los amigos, la familia, la docencia, el intercambio y el taller. Junto a su obra se describe una y otra vez una técnica con materiales que le son propios. Tejido con cuentas acrílicas, tejido con cuentas acrílicas, cristales, cuentas acrílicas facetadas encastrables, tejido con cuentas facetadas. Desde la metodología propia del diseño, el proceso es tan importante como el producto final. Pero ¿qué pasa durante el proceso? ¿Cuáles son las ideas que se conjugan en palabras? Palabras que vienen y van, relatos que se construyen mientras el tiempo pasa. En sus palabras, cada obra cuenta un cuento. Las obras cuentan, cada obra narra situaciones distintas. El tejido surge desde ese guión intrínseco, diálogo permanente donde las ideas y el sentido se hacen visibles en la forma, el color y el armado modular de las cuentas. 1, 2, 3, 4 y vuelvo a empezar y otra vez es el adentro y el afuera. Pienso en las múltiples tensiones entre el adentro y el afuera, producida por la misma acción del enhebrado, hilos que sostienen y estructuran la trama. Lo que sostiene la obra rara vez se deja ver, depende de la temática, ese hilo transparente aparecerá expuesto, vinculación extraña que permite ver solo algunas líneas. El resto aparece oculto porque es parte de su mundo, esa estructura interna que permanece no inalterable ante el paso del tiempo, sino como un tejido vivo que respira el tiempo. En palabras de Eduardo Galeano, de tiempo somos sus pies y sus bocas. Los pies del tiempo caminan en nuestros pies.
A la corta o a la larga, ya se sabe, los vientos del tiempo borrarán las huellas. Travesía de la nada, pasos de nadie, las bocas del tiempo cuentan el viaje. Este es su viaje, sus mapas de ruta, brújula interna al compás del tiempo. En este presente, no es poca cosa estar presente hoy. En este presente, su presente, lo comparte con nosotros. Román Vitali, con sus cartografías posibles, arte, trabajo, transmisión, cotidianeidad. Les pido un segundo que ahora acomodamos. ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? Perfecto. Esa sombra, perdón, ¿esa sombra es el cartel o...? ¿Podremos correrlo un cachito? Yo digo esa de allá. La sombra... Ah, sí, perfecto. Perfecto, buenísimo. Bueno, ante todo, estoy muy agradecido por la invitación. Fue un placer realmente trabajar con todo el equipo. Increíblemente profesional y con una comunicación impresionante. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la calidez en toda la comunicación y el armado de este congreso, ¿sí? Bueno, voy a presentarles un poquito acerca de algunas cuestiones. ¿Sí? Perfecto. Que me gustaría charlar con ustedes, ¿sí? La idea justamente... A ver, un segundo que... la idea, ¿ahí se escucha? Sí, ¿no? Bueno, es trabajar algunos tópicos, algunas
cuestiones que tienen que ver con el arte, la educación, la transmisión y la vida cotidiana. Antes por ahí de empezar a ver las imágenes, una cuestión que me parece importante considerar, quizás por eso cuando pensamos en arte, trabajo, transmisión, ¿no?, pensamos en la importancia que tiene como nosotros como docentes, nosotros como comunicadores, como transmisores, poder pensar y poder transmitir que el arte está vinculado al trabajo, ¿sí? Y que la educación artística se vincula a esta relación arte, trabajo, dinero, porque quizás nuestra generación estuvo muy vinculada con esta idea de que el arte no tiene un vínculo sano con el dinero, ¿sí?, o de que el arte no es trabajo. Y eso me parece que es un tópico importante a tener en cuenta cuando transmitimos acerca de qué es el arte, ¿no? Y también como docentes, cómo transmitimos esta cuestión de que si uno realmente trabaja de las cuestiones, en cuestiones que son del orden del placer, que son del orden de las pasiones, ¿sí?, el dinero siempre llega. Digo esto porque quizás en mi historia personal lo primero que aparece es cómo vas a dedicarte al arte si los artistas se mueren de hambre, los artistas no tienen trabajo, los artistas tienen una vida extremadamente difícil, etcétera, etcétera. Quizás en estas relaciones con la paternidad, la maternidad, se transmite esto, y esto me parece que es un mito que hay que hacer caer. Con lo cual, el eje del trabajo, me parece que es muy importante pensar al arte como un trabajo, en relación con el significante del dinero y en relación con la profesionalización, ¿sí? Nosotros pasamos una más. En función de esto, la idea justamente es ver mi trabajo en torno a distintas cuestiones. Una de ellas es la relación que como artistas tenemos en torno a lo laboral y el tiempo, ¿sí? Es decir, el arte generalmente, digamos, permite un posicionamiento con el tiempo bastante particular. Nosotros lo que vamos a hacer en relación a mi obra es atravesar estadios, y estos estadios me parece importante considerar que los pensemos como si fueran estaciones de un subte, o nodos, o puntos de contacto. Quizás yo lo que hice, pasamos otra, lo que hice fue pensar en una linealidad horizontal, pero me interesa pensar, en todo caso, o que lo pensemos juntos, de que son estados o estadios que transversalmente van cortando la obra de distinta manera. ¿Pasamos una más? Bueno, otra más. Yo comencé a trabajar en la década del 90. Cuando empecé a trabajar en los 90, vengo a estudiar a Rosario, y lo que me pasaba es esto que hablábamos antes, donde mi familia no estaba muy interesada en que estudie arte, con lo cual no tenía dinero, ni herramientas, ni recursos como para poder atravesar la carrera. Lo que iba haciendo es ir robando toallas de mi familia, que no se iban dando cuenta, y utilizaba como material de trabajo toallas que lo que hacía era plastificarlas. Las plastificaba, las intervenía, respetaba el pattern, es decir, el diseño original, y en muchos casos también lo que hacía era modificar ese pattern. El tema de las toallas se fue encontrando también con caracoles. Yo iba a un arroyo cerca de mi casa con mi papá y buscaba carcasas de caracoles que estaban tiradas en ese arroyo seco, y también las plastificaba. Entonces empecé a generar jardines, vínculos, relaciones entre estas materialidades que son las que podía justamente tener. ¿Pasamos otra?
la toalla pasó a ser un elemento que me generaba textura y un elemento posible, porque lo tenía a mano. Ahí empezaron a construirse estas escenas, ¿sí? Pasamos otra. Hasta que en un momento agarré y empecé con un sistema más ordenado de robos, con toallas de mis hermanos, y a todo esto todo el tiempo estaba como necesitando toallas, con lo cual lo que hacía era estas intervenciones. Pasamos otra. En estas toallas empezaron a aparecer las cuentas de acrílico, ¿sí? Se fueron relacionando. En muchos casos las toallas estaban plastificadas y en otros no. Pasamos otra. En algunos casos empezaban a tomar volumen. Eran toallas usadas, no eran nuevas. Pasamos otras. Y empezaron a encontrarse estas toallas, estos caracoles, con este recurso también muy pobre, muy poco pretencioso que tenemos o que teníamos en nuestra infancia de recortar figuritas. Yo lo que hacía era recortar figuritas, en este caso es Zulma Fayad, de actrices, de vedettes, ¿sí? Y armabas esta especie de relaciones vinculares entre Jardines Caracoles y estas estrellas triunfantes del mundo del espectáculo. Pasamos otra. Otra más. Estos jardines empezaron a ampliarse también en su repertorio con estos seres, ¿no? Vemos a Claudia Lapacó, que les debe resultar a la gente joven imposible saber quién es, pero tiene que ver con toda una iconografía infantil, ¿sí? Con una relación con la mirada, con las cosas que mi familia miraba en la televisión, o sea, la presencia del televisor. Pasamos otra. Estas estrellas empezaron a encontrarse también con otro material que yo empiezo a trabajar, que es la luz. Empezaron a ser estrellas intermitentes, a vincularse con la idea conceptual de cielo, ¿sí? Ahí vemos a Nélida Roca. Bueno, pasamos otra. Y aparece el foco de luz. Este foco de luz, relacionado con este material, que alude también a las marquesinas de los teatros, la idea de iluminación, estrellato, intermitencia y la luz con todo lo que significa. Pasamos otra. Otra más. Este material se empezó a encontrar también con la figuración, ¿sí? La figuración significa que en algún punto, digamos, empecé a trabajar con esta idea de cómo lograr con este material una figura humana. Otra. Otra más. Y empiezan a narrarse, estamos viendo obras de los 90, ¿no? Empiezan a narrarse pequeñas historias que empiezan a desplegarse con el tiempo, ¿sí? Otra más. Por ejemplo, en ese caso vemos el retrato de una madre y un hijo donde se unen las sombras. La sombra es un elemento que voy a tomar y a trabajar bastante en esta especie de corazón que aparece atrás. Corazón, cuervos. Otra. Bueno, y vamos a detenernos en la geometría. Pasamos otra. La geometría es una de las carpetas importantes dentro de mi trabajo. Sobre todo porque, digamos, el encuentro con este material a mí me permitió necesariamente geometrizar las formas, ¿sí? El encuentro con este material básicamente data de un encuentro muy casual. En la casa de mis abuelos había colgado un rosario que estaba tejido con estas cuentas, incluso la cruz, ¿sí? Y me llamaba mucho la atención ese rosario sobre una pared de color verde agua. Pasamos otra. Ahí yo empecé a investigar esta materialidad
y encontré un fascículo que se llamaba Hágalo usted mismo, de la década del 70, ¿no? Donde acá se encuentra con justamente este campo, este territorio de las manualidades. Pasamos otra. Cuando yo estudio este rosario, totalmente geometrizado, con este Cristo colgado en la pared sobre un respaldar de una cama matrimonial, empiezo a ver justamente que este material funciona por encastre, funciona por la articulación de 4 cuentas en las cuales paso una tanza y vuelvo a pasar la tanza por la cuenta número 4. Esto permitía, ¿sí?, un cuerpo geometrizado. Este es un material típico que en su momento se utilizaba para hacer posavasos, para hacer carteras, de hecho yo fui buscando distintos elementos hechos con esto, me encontré incluso hasta con una fosforera, ¿no? Pasamos otra. Otra. Y acá esta materialidad se cruza, se toca, con una historia muy particular. Volvamos a la anterior, ¿puede ser? Cuando yo tenía 4 años nace mi hermano Rafael. Cuando él nace, digamos, fue una situación bastante particular, donde me dejan en la casa de mis abuelos, vienen a Rosario y llegan el 31 de mayo a las 7 de la tarde, y en toda esa escena la intención era que me iban a traer un regalo. Claro, yo lo que no había entendido que el regalo era mi hermano, me iban a regalar un hermano. Imagínense que no es para alguien de 4 años que tuvo, era hijo único, nieto único, o sea, estaba en una especie de paraíso. Esta no era una buena idea. Con lo cual, lo que hicieron fue calmar esa situación, saliendo a comprar. Ya estaba cerrado, tocaron el timbre a la dueña de la juguetería y me regalaron una caja grande de Mis Ladrillos 7. Esa fue la manera de callarme, fue la manera de ocuparme en algo, digamos, momentáneamente. Esta situación ya podemos seguir pasando. La agradezco porque en verdad ese encuentro con mis ladrillos, con los rastis, ¿sí?, es como esta versión pobre, latinoamericana de los Legos, ¿no? A mí me permitió, digamos, de muy pequeño, vincularme con esta materialidad. Yo lo que creo es que casi naturalmente yo pasé de los ladrillitos a empezar a trabajar con estas estructuras contables de estos tejidos con cuentas. Pasamos otra. Otra. Este material lo que tiene como problema, bueno, los artistas siempre tenemos un vínculo bastante particular con las materialidades. Es casi como una relación de pareja. A veces uno se enoja, a veces uno tensiona con el material. A mí muchas veces me preguntan, ¿no te aburrís de utilizar siempre el mismo material? Y esta es una materialidad que me confronta con el problema de la curva. Yo no puedo generar curvas, o en todo caso, si genero una curva, esa curva necesariamente es una curva ordinaria, se pixeliza, se geometriza. Pasamos otra. Otro de los elementos muy presentes en mi trabajo son mis problemas en la visión. Los tengo todos: miopía, astigmatismo, glaucoma, operaciones, etcétera, etcétera. En este caso, esta es una campimetría, que es un análisis de mi campo visual en ese momento. ¿Se escucha mal? ¿Ahí se escucha mejor? Bueno, este es un análisis de mi campo visual. Yo todo el tiempo tengo que estar haciéndome este tipo de estudios y siempre iba delatando las zonas de pérdida de la visión, ¿no? Pasamos otra. Otra más. Esta obra se llama Encastre.
En esta obra está muy presente el tema de los ladrillitos, el tema de los rastis, lo constructivo y esas relaciones que uno tiene de niño con los juguetes o los juegos, en donde el tiempo pasa con una temporalidad casi lógica, ¿no? En este caso, puntualmente tuve un problema en la rodilla, en donde quedé inmovilizado durante 4 meses. Y ahí vi la necesidad y la importancia de los encastres, es decir, una rótula, digamos, y cómo funciona una rótula en el movimiento de una rodilla, y a veces cómo una pavada puede hacer que uno esté 4 meses en cama. Este trabajo surge justamente de ese problema. Pasamos otra. A la misma vez tiene un trabajo lúdico donde yo permito que curadores o quien tenga el trabajo pueda hacer lo que quiera, pueda jugar como yo jugaba en mi infancia con este trabajo. Son 4 estructuras distintas que encastran mal, pero encastran. Pasamos otra. Otro de los nombres que tiene este trabajo es inestable, porque a la misma vez de que tiene estructura, tiene inestabilidad. Otra más. Ahí vemos los distintos diseños de cada encastre, ¿no? Pasamos otra. Este sistema de trabajo también se fue encontrando, digamos, a ver, cuando uno piensa en qué hace uno cuando trabaja con los rastis, ¿no? Con los ladrillitos. Y en verdad uno lo que arma, uniendo estas partes, es armar perímetros, armar paredes, o por lo menos era lo que yo hacía, ¿no? Generar territorios, pero siempre limitando sectores, ¿no? Esto a mí me interesaba muchísimo y de hecho todo lo que recuerdo acerca de mi trabajo en la infancia tenía más que ver con cosas abstractas. Las obras yo siempre las pienso como sistemas, son sistemas de trabajo que entran en contacto con otros sistemas. Uno de los sistemas que me interesa es el sistema de la pintura como sistema dentro del campo del arte y dentro de la historia del arte, ¿sí? En estas obras, en esta serie de obras, trabajé a partir de la estructura de la pintura como puede ser un bastidor, pero son obras que en verdad uno de frente ve una cosa y todo el fantasma interior se ve a partir de un espejo, ¿sí? Digamos, donde el máximo trabajo está en el interior y en los costados, en los bordes. Por otro lado, todo lo que parece ser tela, lienzo, es cerámica. Hay un juego de mentiras en las materialidades. Pasamos otra. Por ejemplo, las cuñas que vemos ahí son de cerámica. Una cuña en la estructura de un bastidor, si es de cerámica, no serviría, ¿sí? Pasamos otra. Otra. Otra más. Cuando hablamos de sistemas, otro de los sistemas que me interesa mucho trabajar son las estructuras arquitectónicas. Cuando hablo de la arquitectura me interesa trabajar mucho con todo lo que no anda en la arquitectura, es decir, los problemas de la arquitectura, los errores en la arquitectura, los huecos, esos agujeros que andan dando vuelta por ahí. En este caso fue una intervención en un museo donde trabajé con los sistemas de cloaca del museo que está acá enfrente del diario La Capital, con las cloacas y los caños de luces, es decir, con todo el sistema de circulación, con todo el sistema digestivo de un edificio. Pasamos otra. Generalmente son esos lugares que la arquitectura trata de ocultar. Yo lo que hacía a través de la pintura y del tejido es evidenciarlo, ¿no? Pasamos otra. Lo que hice fue tejer los caños, tejer las estructuras justamente que siempre tratamos de que no se vean, ¿no? Pasamos otra.
En muchos casos este interés por la arquitectura deriva en invitaciones, me van invitando para que intervenga lugares. En este caso me invitaron a que intervenga un hotel alojamiento, la habitación de un telo. Entonces lo que hice en este trabajo puntualmente fue hacer una cama toda tejida, la partí en dos. Muchos de mis trabajos también hablan del amor, pero también habla de las separaciones, de las distancias, de las rupturas o de los cortes. Corté justamente con una herramienta la cama, corté el colchón en dos, ¿sí? Y había dos respiraciones lumínicas que no coincidían. Uno para ver la obra entraba en el hotel alojamiento. Pasamos otra. Otra. Y esta es una foto del proceso del trabajo donde, digamos, en mi taller, digamos, iba construyendo esta cama partida, esta cama rota, ¿no? Que primero la hice y luego tuve que desarmar el tejido. Pasamos otra. Bueno, pasamos a la luz. Otra más. El encuentro con la luz a mí me interesa bastante, sobre todo con la iluminación, podríamos decir casi desde una lectura vintage o retro. Me interesa ese tubo fluorescente desquiciado, democrático, presente en cualquier hogar. Todos tenemos un tubo fluorescente en la casa, en algún lado, o hemos tenido, ¿sí? Con lo cual me interesa operar sobre esa luz con un vínculo concreto a esa iluminación cotidiana. Pasamos otra. Lo que empiezo a hacer, pasamos otra. Lo que empiezo a hacer con estos tubos, esta es una de la obra de la anterior es una obra de la colección del Malva. Lo que empiezo a hacer con estos tubos es enfundarlos, vestirlos, disfrazarlos, ¿sí? Empiezo a operar sobre este tubo simple. Pasamos otra. Una cosa que también me interesa de este tubo es que empieza a pintar la pared. Es decir, es un tubo de luz que por estar vestido con estas cuentas cromatiza los espacios. Otra. 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 Otra cosa que me interesa también de los tubos es la versión más institucional, ¿sí? ¿Qué significa esto? Siempre tuve bastante atracción por estos tubos típicos de las escuelas, los tubos típicos de los hospitales, de las instituciones públicas, en donde a veces se quema un tubo. Si querés seguir pasando, se quema un tubo y siempre se reemplaza mal. No coinciden los colores, no coincide la temperatura, hay una no coincidencia y un error en el cual nos vamos familiarizándonos con eso, ¿sí? Esta es una intervención que hice en el Malva. Acá son casi 80 metros de tubos fluorescentes y anda pasándolas como cada 5 segundos si querés. Cualquier cosa yo te digo y nos detenemos. Está pensado como un pentagrama musical, como un trabajo musical lumínico sobre la pared, ¿no? Son 12 actos que lo que hacen es ir accionando sobre la arquitectura del museo. En este trabajo se utilizaron casi 500.000 de cuentas, ¿sí? Y fue un trabajo bastante arduo. Esta es una intervención que me invitaron a hacer en el Teatro San Martín. Acá empiezo a trabajar con neón. Empiezo a trabajar sobre el techo con un cielo raso muy empobrecido, muy institucional, muy pobre.
y lo que empiezo a hacer, vamos una para atrás, puede ser, lo que empiezo a hacer son una serie de cuerpos tejidos que los acciono sobre el cielo raso y hago toda una trama de tubos de neón que tienen que ir esquivando estos volúmenes, ¿no? En este trabajo a mí lo que me interesó, pensemos que es el Teatro San Martín de Buenos Aires, y esta relación con la calle Corrientes, y esta relación con las marquesinas, los carteles del teatro, este material de neón que en un momento se utilizaba en los carteles y que pasó a ser casi un elemento antropológico, ¿no? Un elemento casi histórico, ¿no? Pasamos otra. Y por otro lado, es una obra muy simple, pero este neón se tuerce, se curva, se mueve cuando se choca con estas incomodidades. La obra se metía en el estacionamiento, se metía en estos huecos que les decía de esta arquitectura que me interesa. Pasamos otra. El neón siempre me interesó por diferentes motivos. Esta también es una intervención que hice en neón. Pero el neón siempre me lleva a esta cuestión de la noche, la discoteca, los carteles, este concepto, esta idea como de festividad, de fiesta, alegría, y a la misma vez, digamos, tiene cierta nostalgia que me interesa bastante. Pensemos también que los neones operan con estas intermitencias de prendido y apagado, que ahí también generan una musicalidad cromática, ¿no? Pasamos otra. Bueno, las figuras. Cuando pensamos en las figuras, pensamos en esta idea también como de series, o de capítulos de unas series, o de capítulos de un libro, donde estos personajes van narrando cosas, van diciendo cosas, les van pasando cosas desde los 90 hasta ahora. Una cosa que me interesa mucho del material en relación a pensar un cuerpo es que en verdad no hay esqueleto. Si pensamos en un cuerpo, siempre pensamos en una estructura. El concepto de estructura es un concepto que a mí me interesa bastante, no solo en mi obra, sino cuando pienso o cuando reflexiono sobre la historia del arte. ¿Qué es una estructura? ¿Qué estructura una estructura? En mi caso, pasamos otra, no hay esqueleto interno, no hay un alambre, algo que estructura. Lo que estructura la forma simplemente es el tejido. Si yo esto lo aplasto, puede volver, tiene memoria y vuelve a su lugar, pero no hay nada interno. ¿Qué es lo que hace? Pasamos otra. ¿Qué es lo que hace que esto se sostenga, quede parado? Es la tensión, ¿sí?, de la cuenta, es la tensión de la tanza, ¿sí? Esta tanza que funciona por módulo, submódulo y supermódulo y va estructurando este hacer. Pasamos otra. Al principio yo les dije que vamos atravesando estadios, pero no los pensemos de manera lineal, si bien el esquema está pensado de manera lineal. Pensemos transversalmente todo el tiempo, pensemos rizomáticamente todo el tiempo. Estamos con personajes, pero también estamos en un mundo vegetal. Pasamos otra. Los ojos siempre aparecen, ¿no? Otra. Esta se llama el peso de tu relación. Otra. La piedra. Bueno, este es un trabajo que corresponde a la colección del Museo Macro Castañino. Y es un trabajo que hice a partir de una fotografía que encontré donde mi mamá y mi tía me construyeron un disfraz de payaso y me llevaron al corso del pueblo. Otra. Otra. Esta pieza se llama El abrazo. Otra.
Acá estamos viendo, esta obra se llama Amor Payaso. Son Tito y Pelusa. Estamos viendo también un tamaño que tiene que ver con la referencialidad al juguete. Son piezas pequeñas, ¿no? Donde la presencia o la idea de la visión infantil de las cosas está presente. Cómo uno ve las cosas desde la infancia. Otra. Esta se llama Ramón y Román. Otra. Otra. La casa de mi abuela siempre fue también un referente importante. Los colores, las materialidades que había en la casa, ¿no? El machimbre, la pared verde, la pared naranja, la pared celeste. Había todo un recurso de materialidades que me interesaba mucho. Y otra cosa que también me interesa muchísimo, y es algo que estoy investigando ahora, que es cómo todos construimos esta idea de confort, es decir, cómo vamos construyendo de a poco, cada uno en su casa, en su lugar, con lo que sea, esta idea de intimidad y de confort. ¿Qué elementos usamos? ¿Qué textiles pueden aparecer? ¿Qué revestimientos? ¿Qué elementos visuales con los cuales convivimos todo el tiempo? ¿No? Pasamos otra. Esta obra está vinculada con la cama partida. En este caso es una casa partida. Pasamos otra. Acá hice la casa en tamaño maqueta y nuevamente con una caladora la separé en dos, que es lo que en algún momento, a veces, casi la mayoría de la gente nos pasa, que hay que partir en dos una casa. Cuando uno parte en dos, pasamos otra. Cuando uno parte en dos una casa, bueno, hay un desgarro, ¿no? De objetos, de elementos y de energía también. Pasamos otra. Esta obra se llama Pueblo Vitali. Acá lo que dice justamente, ¿cómo estamos con el tiempo? Ah, estamos bien. Trabajé con todas las casas que viví desde que nací, menos la que vivo actualmente, ¿no? Entonces, trabajé con la planta de la casa, de cada casa. Si uno se acercaba interiormente, veía la estructura de la casa, el dormitorio, el baño, la cocina, y luego se transformaba en una especie de pueblo infantil, ¿no? Está tejido con fibra óptica y estas fibras ópticas se van metiendo y van interrelacionándose los distintos espacios fantasmáticamente de cada casa. Pasamos otra. Antes veíamos que la escala era una escala de juguete. En muchos casos el trabajo pasó a tener una escala realista, es decir, yo trabajaba o trabajo con personas a las cuales les saco el molde, trabajo la estructura morfológica de la persona. Acá puntualmente trabajé con un amigo que a partir de dibujos, esos dibujos después los geometricé, los pasé a moldes, los pasé a digital y a partir de ahí hice todo un trabajo donde en muchos casos hay pasajes de sistemas. Se pasa de lo digital a lo analógico, de lo analógico a lo digital. Esta obra se llama Traje para ver. También está vinculada a los ojos y es un traje para ver. El traje en sí tiene también cristales de lentes. Delante de cada ojo hay un cristal de lentes que hice hacer en la óptica, ¿no? Es un traje de tamaño real. Lo trabajé con alguien que hace moldes. Bueno, pasa algo, digamos, que en realidad hay como unos 30 centímetros de la proyección que no se ven. Ahí arriba donde no se ve hay una cara. Es un rostro. Otra cosa que tiene el material es que la memoria permite que si yo lo aplasto y lo reviento, puede volver a su tamaño. Pasamos otra. Este es un fantasma que construí a partir de la estructura de un mantel de una mesa redonda, ¿sí? Era un mantel circular y articulé esta idea justamente de la comida, la mesa, la familia, el entorno, con lo fantasmático.
en muchos de los trabajos se meten cuestiones que tienen que ver justamente con lo psicoanalítico, ¿no? Este era un traje donde, en este caso, una persona lo tiene puesta, pero estaba suspendido y uno podía meterse por dentro, con lo cual uno se desvanecía y quedaba disfrazado de fantasma, ¿no? Luego se agachaba, se iba y ya está. Pasamos otra. En muchos casos, estas historias se tornan como con un dramatismo teatral forzado, teatralizado, exagerado. Pasamos otra. Esta obra es la que hice para la Bienal del Mercosur. Era una pareja en bolsas de dormir, en un bosque, había un bosque de luz, estaban rodeados de, pasamos otra, de hongos alucinógenos, flores, árboles. Era un paisaje muy bucólico, pero digamos, había un audio de lobos acercándose y atacando, ¿no? Pasamos otra. Estos personajes ya tienen un tamaño real y tienen una estructura real, con lo cual acá el material queda aún más forzado porque es imposible generar una cara con esa geometrización, ¿no? Pasamos otra. Estos personajes empezaron a circular por diferentes lugares, empezaron a narrar historias y en un momento se transformaron en seres animalados. Pasamos otra. Se transformaron en trofeos de caza. Y nuevamente las gafas perforadas en láser, en donde, no sé si a lo mejor acá hay gente que es miope, si hay alguien que es miope sabe de lo que estoy hablando cuando hablamos de las mosquitas o los fantasmas, que son esos fantasmas que están en el líquido vítreo del ojo. Bueno, en algún punto tiene que ver con esta mirada miope y hay una hebra de alpaca que se mete en la cabeza, se mete y va circulando y atravesando tanto las gafas como la cabeza. Otra más. El tema de los colores, en mi caso, está delimitado por una paleta industrializada, es decir, yo tengo determinado tipo de colores y son esos y punto. Entonces, necesariamente tuve que recurrir a un uso del color como lo hacían los impresionistas. Los impresionistas lo que hacían iban mezclando puntos y en la retina del ojo, el ojo reconstruía un color nuevo. Es la única posibilidad que a mí me queda para reconstruir un color nuevo o generar pasajes, gradaciones, ¿sí? Pasamos otra. Por ejemplo, en este caso, yo para dar más luz agrego blanco, para quitar luz agrego negro, con puntos que en muchos casos los trabajo de una manera digital para saber cómo lograr este lobo, ¿no? Pasamos otra. Otra de las cosas que a veces hago es para iluminar una zona, en vez de utilizar acrílico, utilizo cristales. Últimamente estoy trabajando bastante con cristales, que lamentablemente es un material muy muy caro, pero ilumino, genero una zona diferente con un material que tensiona extraño sobre el acrílico, ¿no? Pasamos otra. Por ejemplo, los dientes de este oso eran de cristal. Pasamos otra. Los colores en sí son muy vibrantes, son muy saturados. Esto también permite, como si quiero, por ejemplo, trabajar cromáticamente desde lo festivo, ¿no? Como en este caso, que son unos globos que se van desinflando. Pasamos otra. Esta es una obra que estuve mucho tiempo haciéndola y que no la pude mostrar nunca porque la hice y tenía intenciones de mostrarla, pero después el globo quedó asociado a cuestiones políticas y no pude más. Personalmente la querían mostrar, pero no la mostré recién ahora que ya
el globo se corrió un poquito del lugar. Pasamos otra. Bueno, por otro lado, la estructura del material lo que me permite a mí es seguir tejiendo para cualquier lado. Si yo tengo un bloque, por cada agujero puedo pasar una tanza y puedo continuar la estructura del tejido. En este caso, esto es una obra que estoy haciendo ahora, que son unas margaritas, y me permite justamente eso, ¿sí? Bueno, y ese es el Ramón que veíamos antes. Pasamos otra. Y así se van como encontrando este material que geometriza, cristaliza, petrifica, ¿no? Porque en algún punto, digamos, cuando hablo del mundo vegetal, se petrifica, o de estos seres se cristalizan, ¿no? Pasamos otra. Otra. Vamos a ir pasando un poquito más rápido porque no quiero pasarme con el tiempo. Bueno, la relación con el mundo vegetal estuvo muy marcada con vivir en Arequito, ¿sí? Vivir en un pueblo, vivir en contacto con la naturaleza, estar muy presente en el campo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el intendente intentó forzar el podado de los árboles a cuadrados. La relación entre la geometría y la vegetación es algo que me interesó. Obviamente que a veces un árbol no llega a ser un cubo, ¿no? Pero me interesan estos bosques secos, estos bosques, estas familias de árboles, estos bosques. En este caso es un árbol genealógico de armas. Son todas las armas, desde mis abuelos hasta una que es mía, que nunca usé, que me la gané en una rifa en la cooperativa. Pasamos otras. Ahí se puede ver cómo es el fantasma sin una persona y cómo uno, si se agachaba, se podía meter. El fantasma flotaba, ¿sí? Esa fue una pieza muy complicada de hacer porque tuve que hacer primero un cuerpo humano, y para que la memoria del fantasma se sostenga en su morfología fue un poco complicado. Pasamos otra. En esta casa de mi abuela hubo otra situación que a mí me marcó bastante, que es cuando me encontré con una caja enorme llena de claveles tejidos con hilo plástico, de diferentes colores, donde había gradaciones de colores, pero el clavel era siempre el mismo, siempre igual, con un tallo. Ese tallo estaba recubierto en cinta aisladora verde, y me llamó mucho la atención eso, porque en verdad, ¿por qué uno durante tanto tiempo haría algo para ponerlo en una caja? ¿Sí? Esa es una pregunta que a veces me genero, ¿no? Digamos, ¿cuál es la función del arte? ¿Cuál es la función de la artesanía? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿O qué hacemos haciendo lo que hacemos? ¿Por qué esta mujer durante años tejió flores y las guardó en una caja? ¿Para qué? ¿Por el aburrimiento? ¿Para intentar también cubrir un vacío? Por otro lado, estas flores también remiten obviamente a pinturas holandesas, los jarrones con flores típicos de la pintura holandesa, que me interesa muchísimo. Otra. Estos jarrones siempre hay un concepto raro con la belleza, porque parecen lindos, pero se están muriendo, se le caen las hojas, tienen malezas, están retorcidos. Y siempre hay citas a cuadros que me interesan, como pueden ser los girasoles de Van Gogh, ¿no? Me interesa también construir familias, son como familias de flores, hay como una comunicación o una incomunicación, lo que pasa en toda familia, ¿no? Que a veces las familias parecen una cosa arriba de una mesa y en verdad
nada, pasa de todo. Pasamos otra. Esta serie se llama La culpa es de las flores y hay otra serie similar que se llama En esta casa hay fantasmas. Y aparecen problemas, jarrones que se caen, jarrones que se rompen, es decir, accidentes que delatan algo del orden del imprevisto o algo del orden de lo que no debería haber sucedido. El jarrón roto estallado en el piso, ¿no? La relación con la vegetación, en este caso este es un jardín, ¿sí? Una cosa que vengo haciendo desde hace bastante con toda mi familia es rescatar las plantas que tienen que ver con historias familiares. Es decir, cada vez que se fue vendiendo la casa de mi abuela, de mis abuelos, es decir, fui rescatando las plantas de esos lugares y me traje para mi casa, digamos, con lo cual mi jardín en verdad es un jardín genealógico donde podríamos narrar la historia de mi familia a partir de estos pedazos de plantas que yo me traje. Estas plantas lo utilizo como una especie de laboratorio formal, donde a partir de esas plantas yo lo que hago, fíjense que son plantas muy típicas del 70, de los 80, ¿sí? Una cretona, un palo de agua, un malbón, ¿no? La flor del pájaro. A partir de esa planta que yo sí tengo en mi taller, lo que hago es reconstruir, digamos, y en algún punto aludir a esta historia, ¿no? Toda mi familia estuvo siempre muy relacionada con la vegetación, como un rescate que nos interesa porque es un punto de contacto. A veces, digamos, ahí nos llevamos como muy bien. Y hay que encontrar esos lugares donde uno sí se lleva bien, esos puntos de contacto. Volvemos, una puede ser. Acá también hay un punto de contacto. Esta es una obra que hice en la pandemia y se llama Los besos, en un momento donde uno no podía besar a nadie. Y en verdad son dos floreros muy grandes en donde se comunican, se tocan, se besan. ¿Pasamos otra? Esta es uno de los últimos trabajos que mostré en Buenos Aires. Y los dos floreros están relacionados en este punto de roce. Pasamos otra. Bueno, esto fue en el CCK, son dos floreros que eran muy pero muy grandes. Acá también fue una invitación a intervenir el lugar. Y acá puntualmente la obra se llama Familia, es una familia de flores y hay una cita a 2 cuadros de Bruegel. Pasamos otra. 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 Esta obra no entraba en mi taller, mide como 4 metros de alto, fue muy compleja hacerla. Hablando de Bruegel, de esos 2 cuadros de Bruegel que a mí me interesaron, con una diferencia de casi 30 años, ¿sí? Lo que estamos viendo ahí fue lo que generó una muestra en el Museo Histórico Julio Marc, donde hice una simetría imperfecta. Es decir, la idea en este caso es qué transmite un padre, porque un Bruegel padre en la mitad de la sala y en la otra mitad Bruegel hijo. Estos 2 cuadros son muy pero muy similares, hechos con
casi 30 años de diferencia, ¿sí? Esto me interesó sobre todo como metáfora acerca de qué transmite el arte, qué transmite un padre, qué transmite un maestro. La idea de maestro es algo que me interesa mucho, si bien desde las vanguardias, ¿no? Cada vanguardia cómo viene transmitiendo y cómo uno se va enojando con el anterior, como cuando uno se enoja con los padres, es casi lo mismo. Otra. En esta simetría perfecta estaba lo que rompía la simetría, que la hacía imperfecta, justamente era un jarrón destrozado. Los jarrones formaban parte de la colección del museo, no querían mostrar el jarrón roto, y para mí era lo más importante, era mostrar el jarrón roto. Bueno, los cuadros robados son una serie de trabajos que vengo desarrollando desde hace bastante. Tiene que ver con dos robos. Yo estaba inaugurando en el Museo Castañino y en el momento antes de inaugurar entran dos personas por el ala izquierda. Se acababa de inaugurar un sistema de seguridad supuestamente óptimo con cámaras. Entran estas dos personas, me roban una obra y se van. Ese fue un robo. El segundo robo fue un robo en el Museo Histórico Julio Mar, donde entran a robar y con una trincheta hacen 4 tajos y roban un óleo. Estos dos robos en nuestra ciudad, en Rosario, fueron los que en algún punto dispararon toda una serie de trabajos con los cuales a mí me interesó mucho abordarlos, sobre todo desde documentos, desde investigaciones, etcétera, etcétera. Pero son trabajos en donde lo que yo empiezo a hacer es pintar, pinto al óleo, nunca había pintado, y yo mismo me robaba, yo mismo hacía 4 tajos. Para mí robar una obra es hacer un Lucio Fontana, hacer 4 tajos. Entonces, pinto el óleo, me autorrobo y dejo en evidencia la estructura del bastidor, dejo en evidencia que lo más importante no está, dejo en evidencia que lo que nos toca ver es el marco y no la obra, dejo en evidencia los vacíos, dejo en evidencia justamente hacia dónde se dirige este ojo, que donde debería ir el ojo hay nada, o hay una estructura. Acá también trabajo todo un deslizamiento de materialidades y de ideas. Por ejemplo, el oro a la hoja, que debería estar en el marco, están en otros lugares. Por ejemplo, digamos en las cuñas o sobre la pintura. El marco, que debería ser de madera, es de acrílico. Me interesa bastante esta idea de la cierta falsedad en la materialidad. En estos casos, por ejemplo, los bastidores son de cerámica. Un bastidor no podría ser de cerámica. Y están engrampados. La sombra es una sombra falsa, ¿sí? Es una sombra no real. La tela es una tela no real, ¿sí? Y estas historias de robos se empezaron a tocar y a cruzar con relatos amorosos. Hay cuadros que se tocan, que se rozan. Hay series que se llaman, como esta, Los Amantes, donde las pinturas se tocan, hay fallas, hay faltas, ¿sí? Pero hay una historia de amor en juego. Me interesa también mucho la geometría de la década del 40. Cuando empecé a pintar, empecé justamente a ver eso. Esta es una serie que se llama Museos. Y acá en verdad lo que me interesaba es hacer toda la pieza en cuentas, ¿sí? Acá ya no hay óleo, sino el passepartout está tejido. El paisaje, que es un paisaje del río, está tejido. El marco está tejido. Esta serie tiene imágenes muy tontas, muy estúpidas, como en este caso, por ejemplo, son 2 álamos rozándose. En este caso es una naranja. Me interesa esta idea de mucho tiempo invertido. Es una obra que a mí me lleva meses hacer, me lleva mucho tiempo, para una imagen que en verdad sea media tonta, una naranja. Pero en la historia del arte
digamos, sabemos que los grandes temas estúpidos nos gustan. La relación con la pintura también estuvo muy atravesada por mi relación con mi tía. Cuando yo era chico, mi tía estudiaba por correspondencia pintura. Entonces yo recuerdo estar debajo de la mesa y ella tenía que pintar porque tenía que demostrar que iba aprendiendo, por correspondencia, ¿no?, que iba aprendiendo a pintar. Ella ahora es una excelente pintora y esa relación, ese nexo con la pintura, por suerte creo que es un referente que viene de ese lado. Pasamos otra. Y este trabajo se llama Proyecto Esteves, los cuadros robados, a partir de una invitación del museo. En el museo se robaron justamente varias obras, ¿sí? Algunas se recuperaron, y cuando logran recuperar el Murillo, ¿sí?, me invitan para que trabaje sobre los robos al museo. Yo ahí empecé a trabajar sobre estas piezas robadas, tomé cada pieza y trabajé con los archivos, y lo que hice es narrar mi propia historia, mi propio cuento, a partir de lo que cada obra me generaba. Crucé este trabajo, lo crucé con todo un trabajo de investigación con Lucio Fontana, donde había cámaras de seguridad falsa, y lo que hice fue hacer cuadros falsos que estaban justamente cubriendo la falta, la ausencia del cuadro que se había robado. En muchos casos los marcos son originales, son esos marcos que quedaron vacíos porque se robaron la tela, ¿no? Por ejemplo, el Goya, ¿no?, quedó vacío. Este cuadro es original, por ejemplo. Yo lo que hice fue cubrir, suturar esa ausencia con una falsa pintura que no es una pintura, ¿sí? La idea del original, la duplicación, lo falso, en todo este trabajo operé mucho desde ese lugar. Y este es el Murillo, que cuando logran rescatarlo, luego lo que hicimos fue juntar ambas, mi Murillo falso con el Murillo rescatado, y yo en el Murillo lo que hice justamente fue trabajar todas las lastimaduras que tenía cuando intentaban corroborar la autenticidad del Murillo, ¿no? Bueno, y vamos a acelerar porque ya estamos. Bueno, estas son intervenciones, son dos, son cortitas. Una en el Museo Castañino, que trabajé sobre los sistemas de seguridad. Lo que hice fue trabajar con todo lo que no anda en la arquitectura, las cámaras, las cajas de luz, las salidas de emergencia, los huecos de la temperatura, los que señalaban la temperatura, los matafuegos. Y esta fue otra intervención donde trabajé en el Teatro del Círculo con todos los perímetros de dos salas que las comuniqué, las relacioné en un diálogo. Bueno, y por último, esto es un gimnasio que monté, un gimnasio inútil, un gimnasio que no servía para nada porque había volumen pero no había peso. Bueno, hasta acá la presentación. Creo que me fui de tiempo. Preguntas, no tenemos tiempo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna duda? Que sea cortita porque estamos muy... ¿Cuánto? No sé. En la obra del Malva había casi 500.000, no llegaba a 500.000. Porque ahí me tomé el trabajo, en algunos trabajos estoy haciendo ahora eso, pero también por una cuestión práctica, laboral, de saber qué cantidad de material necesito para presupuestar un trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí sé que son tantos kilos, y tantos kilos son tantas cuentas. A veces sí.
una de las piezas que vimos, todas las piezas tenían exactamente la misma cantidad y tenían distintas formas. A veces sí, cada obra tiene como una dimensión propia y problemas propios. Y a veces no, a veces utilizo el material en lo que la obra me pida, ¿no? Sí. Pero es un trabajo muy contable, muy matemático. Entonces, y a la misma vez, en muchos casos, muy digital, por más que el resultado sea absolutamente analógico, tan artesanal, tan manual, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por estar. Si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias por estar y gracias miles por la invitación.